Esas 6 palabras helaron mi sangre aquella Nochebuena. Han pasado 5 años y todavía en las noches de insomnio puedo escuchar ese aplauso. El aplauso seco y cruel de una madre que miraba con satisfacción cómo su hijo golpeaba a mi hija en plena cara bajo las luces parpadeantes de un árbol de Navidad. Mi nombre es Carmen Ruiz de García. Tengo 58 años. Llevo 33 años ejerciendo como abogada especializada en violencia de género en Madrid. He defendido a más de 300 mujeres. He enfrentado a jueces corruptos, a maridos violentos, a familias enteras que protegían a sus monstruos. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera profesional me preparó para ver a mi propia hija, la luz de mis ojos, mi única hija, siendo golpeada brutalmente justo delante de mí. En Nochebuena, bajo un árbol que ellas dos habían decorado juntas esa misma mañana. Esta es la historia de cómo una simple cena de Navidad destruyó una familia, de cómo 30 segundos de silencio cambiaron el destino de 4 personas para siempre, y de cómo una madre abogada utilizó cada arma legal en su arsenal para hacer pagar a quienes cometieron un error fatal. No sabían con quién se estaban metiendo. Era mediados de diciembre de 2019. Recuerdo perfectamente el día porque estaba en mi despacho de la Asociación de Mujeres Maltratadas revisando el caso de una clienta cuyo marido la había hospitalizado por tercera vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. Mamá, vendrás a cenar en Nochebuena, haremos la cena como le gustaba a papá. Su receta de cordero. No quiero que estés sola. Cerré los ojos. Roberto había muerto hacía exactamente 2 años. Infarto masivo, dijeron los médicos. 48 años de edad sin historial cardíaco previo. Cayó en medio de una discusión acalorada con Javier, el marido de Isabel, sobre no sé qué tontería de negocios. Nunca me convencieron las circunstancias de su muerte, pero la autopsia fue clara. Fallo cardíaco natural. O eso dijeron. Por supuesto, hija, respondí. Allí estaré. Lo que no le dije es que llevaba meses preocupada por ella. Isabel García Ruiz, 33 años. Ingeniera química, graduada con honores de la Universidad Complutense. Una mujer brillante, tenaz, con un futuro prometedor. Se había casado con Javier Morales hace 4 años en una boda espectacular en Sevilla, que costó más de 40.000 euros. Desde el principio algo en Javier Morales me ponía la piel de gallina. Era arquitecto. Exitoso, según decía. Alto, guapo, con esa sonrisa de comercial que nunca llegaba a sus ojos. Venía de una familia bien de Andalucía. Su madre Dolores Morales era viuda de un tal Vicente Morales, quien había muerto en un accidente doméstico 12 años atrás. Caída por las escaleras, dijeron. Dolores heredó todo. Nunca me cayó bien esa mujer. La primera vez que la conocí fue en la cena de compromiso. Dolores apareció con un vestido negro de Chanel joyas de oro y esa sonrisa falsa que utilizan las mujeres acostumbradas a conseguir lo que quieren. Así que usted es la madre de Isabel, dijo sin ofrecerme la mano. Abogada, me han dicho. Qué moderno. El desprecio en su voz fue inconfundible. Abogada especializada en defender mujeres maltratadas, respondí manteniendo mi sonrisa profesional. Llevo 30 años haciéndolo. Qué noble. Aunque supongo que eso te mantiene muy ocupada. Isabel me contó que trabajabas mucho cuando ella era pequeña. Pobrecita, tantas horas sola. Ahí estaba. El primer golpe, sutil envenenado dirigido a mi culpa materna. Roberto, que estaba a mi lado, apretó mi mano. Carmen es una madre excepcional, intervino con firmeza. E Isabel creció feliz, segura y amada. Dolores sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por supuesto, solo espero que mi Javier la haga tan feliz como ella merece. Es un hombre de carácter fuerte como lo fue su padre. Las mujeres necesitan hombres así. Debí haberle hecho caso a mi instinto ese día. Los primeros meses del matrimonio parecieron normales. Isabel llamaba seguido, venía los domingos, hablaba de su trabajo. Javier era cortés cuando lo veíamos, aunque siempre había algo controlador en la forma en que la trataba. Cariño, ¿no crees que ese vestido es un poco llamativo? Amor, mejor no pidas vino. Sabes que te pones roja. Pequeñas cosas, sutiles, fáciles de ignorar si no sabes qué buscar. Pero yo sí sabía. Llevaba 3 décadas viendo exactamente esos mismos patrones. Después de que Roberto murió, las cosas cambiaron rápidamente. Isabel empezó a cancelar planes.
Dejó de venir los domingos. Sus llamadas se volvieron más cortas, más vigiladas. Y su ropa cambió. De repente solo usaba mangas largas, blusas de cuello alto, bufandas incluso en pleno verano madrileño. La vi 3 meses antes de esa fatídica Nochebuena. Había insistido en que viniera a almorzar. Llegó con una blusa de seda color crema manga larga, cuello cerrado. Hacía 32 grados afuera. «Hija, ¿no tienes calor?» «No estoy bien», respondió, demasiado rápido. Cuando se inclinó para alcanzar el agua, la manga se deslizó ligeramente. Vi el borde de un moretón, amarillo verdoso, viejo, en la muñeca. Mi corazón se detuvo. «Isabel», usé mi voz de abogada, firme. «Levántate la manga». «Mamá, no es nada». Me golpeé con «Isabel María García Ruiz». «Levántate». «La manga». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lentamente, con manos temblorosas, se subió la manga izquierda. 4 dedos. 4 marcas de dedos perfectamente delineadas en su antebrazo. Alguien la había agarrado con fuerza, con violencia. Sentí que la habitación giraba. «¿Quién?», susurré, aunque ya conocía la respuesta. Isabel se cubrió rápidamente el brazo. «Fue un accidente, mamá. Javier estaba estresado. Yo lo provoqué», le grité. «Él solo quería que me callara y...» «No». Me levanté, tomé su rostro entre mis manos. «Escúchame bien, hija. Nada de lo que hagas justifica que te ponga las manos encima. Nada. Pero mamá, él tiene mucha presión. Su madre dice que...» «¿Su madre? Dolores sabe de esto». El silencio de Isabel fue toda la respuesta que necesitaba. «Vas a venir a vivir conmigo ahora mismo. Vamos a ir a la policía». «No», se apartó. «No puedo. Lo amo. Fue solo una vez. No volverá a pasar. Él me lo prometió. Me compró un collar hermoso y lloró. El patrón clásico. Violencia, arrepentimiento, regalo, promesas. Luego el ciclo se repite cada vez peor. Hija, por favor. Tengo que irme. Javier se preguntará dónde estoy. No le digas nada, mamá. Por favor». Se fue antes de que pudiera detenerla. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a mi colega Marta, quien había trabajado casos de violencia doméstica durante 20 años. «Carmen, no puedes salvarla hasta que ella quiera ser salvada. Lo sabes. Mantén el contacto. Hazle saber que estás ahí. Y cuando llegue el momento, y llegará, estate lista para actuar». Tenía razón. Durante los siguientes meses llamaba a Isabel cada 3 días. Conversaciones breves, cuidadosas. Ella siempre sonaba tensa. A veces escuchaba la voz de Javier en el fondo. «¿Con quién hablas, cariño?» Y ahora esta invitación a Nochebuena. Parte de mí quería rechazarla, pero la abogada en mí sabía que esto era una oportunidad para ver, para evaluar, para recopilar información. Así que esa mañana del 24 de diciembre, mientras me vestía, tomé precauciones. En mi bolso negro, entre la billetera y el maquillaje, coloqué un pequeño dispositivo de grabación de audio. Batería de 8 horas. Activación con un botón. También llevé mi teléfono completamente cargado con la aplicación de grabación lista. Y en mi agenda mental llevaba 33 años de experiencia legal. Si Javier Morales iba a mostrar su verdadera cara esa noche, yo estaría preparada. Mientras conducía hacia su penthouse en el barrio de Salamanca, comprado con la herencia que Roberto le dejó a Isabel, revisé mentalmente los hechos. Roberto murió hace 2 años, dejando todo a Isabel: la casa valorada en 450.000 euros, su participación en el negocio por 200.000 y cuentas de ahorro por otros 100.000. Total 750.000 euros. Yo le había sugerido un fideicomiso, proteger esos bienes, pero Roberto confió en Isabel. Error. 3 meses después de la muerte de Roberto, Javier convenció a Isabel de vender la casa familiar. Demasiados recuerdos tristes, amor. Compraron el penthouse por 600.000. Isabel puso todo el dinero. El nombre en la escritura: Javier Morales. Cuando me enteré, casi tuve un infarto. Isabel, ¿cómo pudiste poner todo a su nombre? Mamá, somos esposos. Lo que es mío es suyo. No, hija. Así es como funcionan los robos. Pero ya era tarde. Llegué al edificio a las 8 en punto. El ascensor subió silenciosamente hasta el 5º piso. Toqué el timbre. Javier abrió la puerta. Traje gris impecable, camisa blanca. Sonrisa de catálogo. «Carmen, qué alegría verte». Olía a perfume caro.
Pasa, Isabel está terminando en la cocina. Entré al apartamento y mi corazón se encogió. Decoración navideña por todas partes. Un árbol enorme de casi 3 metros en la esquina cubierto de luces LED, esferas doradas, una estrella en la punta, guirnaldas en las ventanas, velas aromáticas, una mesa con mantel blanco bordado, vajilla de porcelana, copas de cristal, y en medio de todo mi hija. Isabel salió de la cocina con un delantal rojo. Había adelgazado, demasiado. Sus mejillas, antes llenas, ahora estaban hundidas. Llevaba un vestido rojo de manga larga, cuello alto, maquillaje más pesado de lo normal. Cubría algo. «Mamá», me abrazó. La sentí temblar. «Gracias por venir». «Hija, ¿estás bien?» «Estoy perfecta», respondió apartándose rápidamente. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Antes de que pudiera decir más, escuché una voz que me heló la piel. «Carmen querida, qué alegría». Dolores Morales emergió del pasillo. Vestido negro de seda, collar de perlas, pendientes de diamantes, cabello plateado en moño bajo. Parecía salida de una revista o de una película de villanas. «Dolores, no sabía que estarías aquí». «Por supuesto, querida. ¿Dónde más estaría en Nochebuena?». Caminó hacia mí. «Aunque imagino que para ti es difícil. Tu primera Navidad sin Roberto. Qué tragedia tan repentina». Había algo en cómo dijo repentina que me puso en alerta. Sí, muy repentina. Los hombres y sus corazones débiles. Mi Vicente también murió de repente, aunque en su caso fue un accidente. Tan torpe mi pobre Vicente. Algo en su tono me heló la sangre. «Bueno», intervino Javier sirviendo champán, «no hablemos de cosas tristes. Esta es una noche para celebrar la familia». Familia. La palabra sonó hueca. Isabel se movía por la cocina como un fantasma, sirviendo platos, verificando el horno. Cada vez que pasaba cerca de Javier se tensaba. Cuando Dolores hablaba, bajaba la cabeza. Yo observaba, memorizaba, grababa mentalmente cada detalle. Nos sentamos a cenar. Javier en la cabecera, Dolores a su derecha, yo frente a ella. Isabel atrapada entre su marido y su suegra. La configuración perfecta de una prisión. El primer plato fue crema de calabaza. Isabel lo sirvió con manos temblorosas. Dolores la observaba con ojos de halcón. «Está un poco espesa, ¿no crees?», comentó Dolores con tono crítico disfrazado de preocupación. «Lo siento, suegra. No pensaste, cariño, esa es tu problema». Dolores se volvió hacia mí. «Carmen, seguro que con tu trabajo tan demandante no tuviste tiempo para enseñarle a cocinar. Qué pena. Las habilidades domésticas son tan importantes». Otro golpe, otro intento de minarme. Isabel aprendió a cocinar perfectamente, algunas de las mejores recetas de su padre. Aunque Roberto siempre decía que la comida sabe mejor cuando se prepara con amor, no con crítica. Los ojos de Dolores se entrecerraron, pero mantuvo su sonrisa. «El amor es fundamental, por eso es tan importante que las esposas aprendan a complacer a sus maridos». Mi Vicente era muy exigente. Me enseñó que un hombre trabaja duro y merece volver a un hogar perfecto. ¿Te enseñó o exigió? El silencio cayó como una losa. Javier dejó su cuchara lentamente. Dolores me miró con algo oscuro, peligroso. Los hombres fuertes necesitan mujeres que entiendan su lugar. Mi Vicente me enseñó disciplina. Javier heredó su fortaleza. Disciplina. Esa palabra la había escuchado miles de veces, en boca de abusadores que justificaban golpear a sus esposas. Era código para violencia normalizada. Qué interesante. Yo he pasado 33 años defendiendo mujeres de hombres que confunden disciplina con abuso. Isabel tosió nerviosamente. Javier se tensó. «Mamá, ¿más pan?». Cambio de tema desesperado. Dejé pasar el momento. El segundo plato fue el cordero asado, la receta de Roberto. Isabel lo había preparado exactamente como él lo hacía. El aroma llenaba el apartamento trayendo recuerdos de Navidades pasadas cuando éramos felices. «El cordero está delicioso, hija», dije sinceramente. Isabel sonrió y por un segundo vi un destello de mi verdadera hija. «Está pasado», dijo Javier abruptamente. «Le falta sal. Isabel, sabes que tengo presión alta». «¿Cómo pudiste olvidar? Lo siento, cariño. Siempre haces esto. Te digo lo que necesito y lo ignoras. Es tan difícil seguir instrucciones». Ahí estaba, el primer atisbo de su verdadera personalidad. Javier a mí me parece perfectamente sazonado. Él me miró con ojos fríos.
Con todo respeto, Carmen, esto es entre mi esposa y yo. Estoy tratando de ayudarla a mejorar. Criticar no es ayudar, es menospreciar. El ambiente se volvió glacial. Dolores intervino con voz melosa. Carmen, sé que en tu profesión ves muchos matrimonios problemáticos, pero no todos los hogares son campos de batalla. Algunos hombres simplemente tienen estándares altos, y algunas mujeres confunden carácter con crueldad. Javier dejó caer su tenedor. El metal resonó contra la porcelana. Creo que deberíamos cambiar de tema. Esta es Nochebuena, no una sala de juicios. Tenía razón. Estaba presionando demasiado pronto. Necesitaba calmarme, observar, esperar. Respiré profundo y asentí. Tienes razón. Disculpa. La cena continuó en silencio tenso. Yo miraba a Isabel. Ella miraba su plato. Javier miraba a Isabel con esos ojos que he visto tantas veces, evaluando, juzgando, buscando errores. Dolores comía con satisfacción de quien está disfrutando un espectáculo. Cuando Isabel se levantó para servir el vino, todo cambió. Había una botella de Ribera del Duero en la mesa, un reserva de 2010. Javier había estado presumiendo, un cliente me la regaló, solo lo mejor para esta noche. Isabel tomó la botella con cuidado, caminó hacia Javier para servirle. Sus manos temblaban. Nerviosismo, miedo. Yo lo reconocía. Inclinó la botella. El vino comenzó a fluir. Y entonces su mano tembló más fuerte. Una gota, una sola gota de vino tinto cayó fuera de la copa. Aterrizó en el mantel blanco extendiéndose como sangre sobre nieve. El mundo se detuvo. El silencio fue absoluto. Los villancicos que sonaban bajito, Noche de paz, noche de amor, parecían una burla cruel. Javier apartó su silla. El sonido de las patas arrastrándose fue como uñas en una pizarra. Se puso de pie. Isabel retrocedió sosteniendo la botella con manos temblorosas. Javier, lo siento, fue un accidente. Un accidente. ¿Sabes cuánto costó ese mantel? Yo lo lavaré. No es el mantel, es tu incompetencia constante, tu incapacidad de hacer algo bien, tu existencia torpe e inútil. Me levanté. Javier, es suficiente. Siéntese, esto no es asunto suyo, es mi hija. Todo sobre ella es asunto mío. Pero él ya no escuchaba. Toda su atención estaba en Isabel, quien lloraba en silencio. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho, no volverá a pasar. Prometo. Y entonces sucedió. Su mano derecha se levantó, se movió en un arco perfecto. Conectó con la mejilla izquierda de Isabel con un sonido que nunca olvidaré. Un crack seco brutal. La cabeza de Isabel giró violentamente. La botella cayó de sus manos haciéndose añicos. Vino tinto se esparció como sangre. Pero él no se detuvo. Segunda bofetada. Mejilla derecha. Más fuerte. Isabel tambaleó. Tercera bofetada. De nuevo la izquierda. Sangre apareció en su labio. Isabel cayó. Cayó de rodillas, luego hacia adelante. Aterrizó cerca del árbol de Navidad. Una esfera dorada rodó y se hizo añicos junto a ella. Las luces del árbol parpadeaban. Rojo, verde, dorado. Colores festivos sobre una escena de pesadilla. Los villancicos continuaban. Todo es paz, todo es amor. Y entonces, aplauso. Lento, deliberado. Dolores aplaudía. Estaba sentada con su vestido negro, sus perlas brillando, y aplaudía como si acabara de presenciar una actuación satisfactoria. Así es como aprende a comportarse, dijo con una sonrisa genuina, de placer. Una esposa torpe necesita corrección. Es por su bien, ¿verdad, hijo? Sí, mamá, es por su bien. Mi Vicente me enseñó igual. Al principio dolía, pero luego entendí. Los hombres fuertes necesitan mujeres sumisas. Tu padre fue blando al principio. Tuve que enseñarle a ser firme. Mi cerebro procesaba esto a velocidad imposible. Dolores no solo era cómplice, ella era la arquitecta. Ella había enseñado a su hijo a golpear. Ella había entrenado a su propio marido, quien accidentalmente murió en las escaleras. 30 segundos pasaron. 30 segundos en los que no me moví. No porque estuviera paralizada, sino porque mi cerebro de abogada estaba procesando, calculando, planificando. Vi la escena con claridad absoluta. Isabel en el suelo, sangre en su labio. Javier de pie sin arrepentimiento.
Dolores sonriendo aplaudiendo. Las luces navideñas parpadeando. Mi bolso en la silla con el dispositivo grabando que había capturado todo. Me levanté lentamente, con la calma glacial de 33 años enfrentando monstruos. Caminé hacia mi bolso, saqué mi teléfono, marqué un número que conocía de memoria. Capitán Fernando Ruiz. Fernando, soy Carmen Ruiz de García. Necesito una unidad en calle Serrano 47 Ático Quinto. Violencia de género en flagrante delito. Hay lesiones visibles. Estoy grabando todo. Puse el altavoz. Me volví hacia Javier, quien me miraba con incredulidad. Repite lo que acabas de hacer, dije con voz de hierro. Silencio absoluto. Soy abogada especializada en violencia de género desde hace 33 años. He metido a 218 hombres como tú en prisión. Acabas de golpear brutalmente a mi hija delante de mí. Tu madre es cómplice. Todo está grabado. La policía viene en camino. La expresión de Javier cambió de incredulidad a pánico. Tú no puedes. Esta es mi casa. Esta casa fue comprada con el dinero de mi difunto esposo. Fui invitada por mi hija. Soy testigo presencial de agresión agravada. Y si me pones una mano encima son 3 delitos más. ¿Quieres seguir sumando años? Se quedó paralizado. Dolores había dejado de sonreír. La máscara comenzaba a resquebrajarse. Esto es un asunto familiar. No tiene derecho. Es un crimen, señora Morales. Agresión agravada. Ensañamiento. Y usted es cómplice. Complicidad activa en violencia de género. Me arrodillé junto a Isabel, quien seguía en el suelo. Hija, mírame. Ella levantó la vista. Su labio sangraba. Su mejilla mostraba rojo que mañana sería moretón negro. Sus ojos estaban vacíos, rotos. Voy a sacarte de aquí. ¿Me escuchas? Voy a protegerte. Pero necesito que confíes en mí. Mamá, lo siento. Debí escucharte. Shh, no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Javier caminó hacia nosotras. Instintivamente me puse delante de Isabel. No te acerques. Ella es mi esposa. Ella es mi hija. Y acabas de perder cualquier derecho sobre ella. Mi tío es magistrado, el juez Ramírez. Una llamada mía y este caso desaparece. Te demandaré por todo. Te destruiré profesionalmente. Sonreí, una sonrisa fría, letal. Tus contactos no valen nada contra evidencia sólida, Javier. Tengo grabaciones, tengo testimonios, tengo fotografías de lesiones anteriores. Y ahora tengo esto, agresión en flagrante con testigo, abogada especializada. Nadie te creerá. Soy arquitecto, respetado, de buena familia. ¿Y qué es ella? Javier termina la frase. No pudo. Las sirenas estaban más cerca. Dolores intentó una última jugada. Carmen, seamos razonables. Somos familia. Podemos resolver esto en privado. Isabel provocó a mi hijo. Su hijo acaba de cometer un delito grave. Usted acaba de admitir complicidad y acaba de confesar que su difunto marido también la maltrataba, lo cual reabre preguntas sobre su muerte accidental. Vi el miedo real en sus ojos por primera vez. Eso fue... Yo no quise decir... Está todo grabado, Dolores. El timbre sonó. Golpes en la puerta. Policía Nacional, abran. Abrí la puerta. El capitán Fernando Ruiz entró con 4 agentes. Fernando había sido compañero de universidad de Roberto. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Me miró a los ojos. Luego vio a Isabel en el suelo, sangre en su rostro, moretones formándose. Dios mío, Carmen. Agresión en flagrante, testigo presencial, evidencia grabada, lesiones visibles, complicidad de la suegra. Fernando se volvió hacia sus agentes. Arresten a Javier Morales por violencia de género agravada y a Dolores Morales como cómplice. Javier explotó. Esto es absurdo. No pueden, mi tío es... Su tío no está aquí, interrumpió Fernando con voz de acero. Pero el Código Penal sí. La violencia doméstica es delito grave, especialmente con testigos y evidencia. 2 agentes se acercaron a Javier. Intentó resistirse. No me toquen, saben quién soy. Resistencia a la autoridad. Agrégale al cargo. Las esposas hicieron clic en las muñecas de Javier. El sonido más dulce que había escuchado en meses. Dolores intentó levantarse con dignidad. Esto es un malentendido. Soy Dolores Morales de... Sé quién es, señora. Está arrestada como cómplice. Tiene derecho a permanecer en silencio.
Mientras Fernando leía los derechos, una agente joven se arrodilló junto a Isabel. «Señora, soy la agente Moreno. ¿Necesita atención médica?» Isabel asintió débilmente. «Llamen ambulancia», ordenó Fernando. «No», dije rápidamente. «Yo la llevaré al hospital. Necesita estar lejos de ellos. ¡Ahora!». Fernando entendió. Asintió. Mientras sacaban a Javier y Dolores esposados, me arrodillé junto a mi hija. La ayudé a ponerse de pie. Se apoyó en mí temblando. «Mamá, ¿qué va a pasar?». «Ahora, hija, comenzamos a devolverte tu vida». Javier gritó desde el pasillo mientras lo arrastraban. «Isabel, esto es un error. Te amo, diles que fue un accidente». Isabel se tensó. Por un horrible segundo pensé que podría ceder, que el trauma la haría correr hacia él. Pero entonces respiró profundo y dijo algo que nunca olvidaré. «No, no fue un accidente, y eso no era amor». Cerré los ojos, las lágrimas escapando. Mi hija todavía estaba ahí, rota sí, pero no destruida, no completamente. Bajamos en el ascensor con Isabel apoyada contra mí. Miré mi reflejo en las puertas metálicas. 58 años. Cabello comenzando a encanecer. Arrugas alrededor de los ojos. Pero esos ojos ardían con una determinación que no había sentido en años. Esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. Porque conocía a hombres como Javier. Conocía familias como los Morales. Conocía jueces como ese tal Ramírez. Tenían dinero. Tenían contactos. Tenían poder. Pero yo tenía algo más fuerte. Tenía 33 años de experiencia. Tenía evidencia irrefutable. Tenía una red de contactos profesionales construida durante décadas. Y tenía la furia de una madre que acababa de ver a su hija siendo golpeada. Salimos del edificio a la noche fría de Nochebuena. Las calles de Madrid brillaban con luces navideñas. Familias paseaban felices. Villancicos sonaban desde las tiendas. Todo el mundo celebraba, mientras nosotras comenzábamos nuestra guerra. El Hospital Universitario La Paz estaba sorprendentemente tranquilo para ser Nochebuena. La mayoría del personal celebraba con sus familias. Solo quedaba el equipo de urgencias. Una enfermera nos recibió con profesionalidad eficiente. Vio el labio ensangrentado de Isabel, los moretones floreciendo en su rostro, y no necesitó preguntas. Había visto esto 1000 veces. «Por aquí», dijo gentilmente guiándonos a una sala privada. Un médico joven, Dr. Silva, según su placa, entró 10 minutos después. Evaluó las lesiones con cuidado clínico, pero ojos compasivos. «Labio roto, 2 muelas ligeramente flojas que se estabilizarán. Contusiones faciales. Nada fracturado, gracias a Dios». Hizo una pausa. «Pero necesito fotografiar todo, para el informe médico legal». «Hágalo», dije firmemente. Clic, flash, clic, flash. Cada fotografía documentaba no solo las lesiones de esta noche, sino la evidencia que hundiría a Javier en un juicio. «Señora García», dijo el médico suavemente, «¿es la primera vez que esto sucede?». Isabel me miró. Sus ojos suplicaban permiso para ser honesta, para finalmente decir la verdad. Asentí. «No», susurró ella. «Lleva desde hace 8 meses, pero nunca tan fuerte como esta noche». El médico anotó cuidadosamente. «¿Mantiene registro de las ocasiones anteriores?». Isabel vaciló, luego continuó con voz temblorosa. «Hay fotos. En mi teléfono. Tomé fotos de los moretones cuando pensé que tal vez algún día necesitaría pruebas». Mi corazón se partió y se llenó de orgullo simultáneamente. Mi hija incluso en su trauma había tenido la presencia mental de documentar. «¿Puedo verlas?», pregunté gentilmente. Isabel sacó su teléfono con manos temblorosas. Abrió una carpeta oculta titulada Recetas, un nombre inocuo que Javier nunca investigaría. Dentro había 43 fotografías. 43 evidencias de abuso sistemático. Moretones en brazos, en costillas, en muslos, en la espalda. Lugares donde normalmente no se ven. Donde la ropa los oculta. «Dios mío», susurré desplazándome por las imágenes. «Me dijo dónde golpear», dijo Isabel con voz monótona vacía. «Su madre le enseñó. Donde no se vea, donde la ropa cubra, donde ella pueda explicarlo como accidental». Tenían un sistema. El médico y yo intercambiamos miradas. «Necesito copias de todas esas fotos», dijo el Dr. Silva.
para el expediente oficial. Y yo las necesito para el expediente legal. Isabel asintió. Sus manos se movían mecánicamente reenviando las fotos. 43 clavos más en el ataúd legal de Javier Morales. A las 11 de la noche salimos del hospital. Isabel tenía analgésicos recetados, un certificado médico legal completo y números de servicios de apoyo psicológico. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras subíamos a mi coche. A mi casa, a tu casa, al único lugar donde estás verdaderamente segura. Pero mis cosas, mi ropa, mis documentos. Mañana iremos con escolta policial a recoger lo esencial. Esta noche descansas. El viaje fue silencioso. Isabel miraba por la ventana perdida en pensamientos que no me atrevía a interrumpir. Cuando llegamos era casi medianoche. Nochebuena técnicamente terminaba. Navidad comenzaba. Pero no había nada que celebrar. La ayudé a subir hasta su antiguo dormitorio. No había cambiado nada desde que se mudó. Las paredes aún tenían sus pósters de universidad. Su escritorio guardaba sus libros de química. Su cama tenía el mismo edredón de estrellas que eligió a los 15 años. Isabel se sentó en la cama tocando el edredón como un artefacto de un pasado distante. No puedo creer que hace solo 4 años todo era normal. Era feliz. Tenía planes. Su voz se quebró. ¿Cómo llegué aquí, mamá? ¿Cómo permití que esto pasara? Me senté junto a ella tomando sus manos. Escúchame bien, Isabel. Esto no es tu culpa. Javier es un manipulador experto. Dolores lo entrenó desde niño. Te aislaron sistemáticamente. Te minaron la autoestima. Normalizaron la violencia gradualmente. Esto no es debilidad tuya. Es estrategia calculada de ellos. Pero debí ver las señales. Las viste. Por eso tomaste fotos. Por eso algo dentro de ti sabía que estaba mal. Pero el cerebro traumatizado no funciona con lógica, hija. Funciona con supervivencia. Las lágrimas comenzaron a caer. Me siento tan estúpida. Tú me advertiste. Papá me advirtió. Papá. Mi voz se tensó. Hablemos de papá. Isabel me miró confundida. El día que papá murió estaba discutiendo con Javier. ¿Recuerdas sobre qué? Isabel frunció el ceño. Algo sobre dinero. Javier quería que papá invirtiera en un proyecto. Papá se negó. Dijo que olía a estafa. Se pusieron muy tensos. Javier dijo algo amenazante. Papá se puso rojo de ira y se detuvo abruptamente, sus ojos agrandándose. ¿Y qué, hija? Javier, le gritó. Le dijo, hombres viejos como usted deberían tener cuidado con su corazón. El estrés puede matarlos. Y luego papá se agarró el pecho y cayó muerto. Sí. Silencio pesado. Mamá, ¿estás diciendo que Javier? No sé qué estoy diciendo, pero la autopsia fue apresurada. El forense era amigo de alguien. Nunca investigué quién. Pero ahora, conociendo a los Morales, conociendo sus conexiones, conociendo a ese juez Ramírez. Dios mío. No tengo pruebas, Isabel, pero mi instinto me dice que hay más en la muerte de tu padre de lo que nos dijeron. Isabel comenzó a hiperventilar. Si Javier tuvo algo que ver. Si yo me casé con el hombre que... Shh, no podemos pensar en eso ahora. Primero te protegemos, luego investigamos todo. La acosté, le di un analgésico y agua. Me quedé hasta que el medicamento hizo efecto y sus ojos comenzaron a cerrarse. Mamá, estaré bien algún día. Besé su frente. Sí, mi amor, estaré aquí cada paso del camino. Te lo prometo. Cuando finalmente se durmió, bajé a mi estudio. Eran las 2 de la madrugada de Navidad. Afuera los vecinos habían apagado sus luces festivas. El silencio era absoluto. Tenía trabajo que hacer. Primero descargué todas las grabaciones de audio, la cena completa, las admisiones de Dolores sobre entrenar a Vicente, las palabras exactas de Javier antes de golpear. Todo. Hice 3 copias de respaldo en diferentes dispositivos. Luego envié correos a colegas abogadas preguntando discretamente sobre el juez Ramírez. ¿Quién era? ¿Qué casos manejaba? Si había rumores de corrupción. Las respuestas llegaron rápidamente incluso a esas horas. Juez Marcos Ramírez, 62 años, magistrado de la Audiencia Provincial, reputación de cerrar casos rápidamente, demasiado rápidamente. Varios casos de violencia doméstica archivados por falta de pruebas bajo su gestión. Y una nota interesante de mi colega Teresa Ramírez y Dolores Morales,
Fueron vistos juntos en eventos sociales. Muy juntos. Rumores de affair de años. Bingo. No solo eran amigos, eran amantes. O lo habían sido. Lo cual explicaba por qué el caso de la muerte de Vicente se cerró tan rápido. Lo cual explicaba por qué Javier confiaba en que una llamada resolvería su problema. Pero también significaba que esta batalla sería mucho más difícil de lo que pensaba. No estaba luchando solo contra un hombre violento. Estaba luchando contra un sistema corrupto. Mi teléfono sonó. El capitán Fernando. «Carmen, ¿sigues despierta, Reed?» «Sí». «¿Qué pasó?», suspiró pesadamente. «Javier Morales fue liberado hace una hora. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué soy? Orden directa del juez Ramírez. Firmó su liberación sin fianza a las 10 de la noche. Nochebuena. El juez estaba supuestamente en casa celebrando, pero firmó documentos legales en una hora. Eso es completamente irregular. Lo sé. Estoy documentando todo, pero legalmente no puedo hacer nada. Y la orden de alejamiento. Denegada. Ramírez dice que necesita más evidencia. Tenemos fotografías médicas, testimonio presencial, grabaciones. Lo sé, Carmen, pero Ramírez controla el caso y está claro de qué lado está. Respiré profundo tratando de calmar la furia. Está bien. Gracias por avisarme, Fernando. Carmen, ten cuidado. Estos hombres son peligrosos. Y ahora Javier sabe que vas en serio. Colgué y me quedé mirando la pantalla. Javier estaba libre, sin orden de alejamiento, furioso, humillado y probablemente viniendo hacia aquí. Subí rápidamente, verifiqué que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Activé el sistema de alarma. Guardé mi teléfono cargado en el bolsillo. Luego me senté en una silla frente a la puerta del dormitorio de Isabel y esperé. La mañana del 25 de diciembre amaneció gris y fría. Isabel despertó tarde, desorientada. Por un momento Bendito no recordó dónde estaba ni por qué. Luego la realidad la golpeó y vi el dolor atravesar sus ojos. «Buenos días, hija», dije suavemente desde la silla donde había pasado la noche. «¿Cómo te sientes?», como si me hubiera atropellado un camión. Tocó su labio hinchado con cuidado. «¿Pasó algo durante la noche?» «No, todo tranquilo». No le dije que había escuchado un coche pasar lentamente frente a la casa 3 veces entre las 4 y las 5 de la madrugada. No le dije que reconocí el motor del BMW de Javier. Desayunamos en silencio. Café, tostadas que Isabel apenas tocó. Yo revisaba obsesivamente mi teléfono esperando noticias de Fernando. A las 10 de la mañana llegó el primer golpe. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Alguien me había etiquetado en una publicación. Era Javier. Había escrito un post largo acompañado de fotos de él e Isabel en tiempos más felices. La boda, vacaciones, sonrisas falsas. Lo leí con horror creciente. Buenos días, amigos y familia. Quiero aclarar la verdad sobre lo que pasó anoche en mi hogar. Mi esposa Isabel sufre de problemas mentales graves desde la muerte de su padre. He tratado de conseguirle ayuda profesional, pero su madre, una abogada que perdió a su esposo por estrés laboral, se niega a aceptar la realidad de la enfermedad de Isabel. Anoche, durante una cena familiar, Isabel tuvo un episodio violento. Se lastimó a sí misma y su madre, en lugar de buscar ayuda médica adecuada, llamó a la policía y me acusó falsamente de agresión. Estoy devastado. Amo a mi esposa. Solo quiero que reciba el tratamiento que necesita. Pero su madre está manipulando la situación para alejarla de mí. Por favor, mantengan a Isabel en sus oraciones. Salud mental que no es verdad sobre falsas acusaciones. La publicación ya tenía 200 likes, 150 comentarios. Los leí con náuseas crecientes. Pobre Javier. Las falsas acusaciones arruinan vidas de hombres buenos. Conocí a Isabel en la universidad. Siempre fue rara. No me sorprende. Su madre es abogada feminista. Seguro está usando esto para ganar dinero. Los hombres también son víctimas. Ella era justicia para Javier. Isabel, que leía por encima de mi hombro, emitió un sonido estrangulado. No puede. ¿Cómo puede decir eso? Es táctica clásica, dije con voz tensa. DARVO, Deny Attack Reverse Victim and Offender. Negar, atacar, invertir víctima y agresor. Lo hacen todo el tiempo. Pero la gente le cree. Algunos sí, algunos no. No importa. ¿Cómo que no importa? Isabel se levantó bruscamente. Está diciendo que estoy loca,
que me lastimé a mí misma. Todo el mundo va a pensar que soy Isabel. Usé mi voz de abogada, firme, calmada. Lo que importa es la verdad legal. Tenemos pruebas, fotografías médicas, grabaciones, testimonios. Un post de Facebook no cambia los hechos del caso, pero incluso mientras decía esto sabía que las cosas acababan de complicarse muchísimo. En los siguientes días la campaña de difamación se intensificó. Javier creó un hashtag, #libertad para Isabel, sugiriendo que yo la tenía secuestrada. Dolores dio una entrevista a un periódico local presentándose como madre preocupada, cuya nuera estaba siendo alienada por una suegra controladora. Peor aún comenzaron a llegar las demandas legales. Javier me demandó por 2 millones de euros por difamación, angustia emocional y destrucción maliciosa de reputación. Demandó a Isabel por el divorcio exigiendo la mitad de todos los bienes, incluyendo la casa que compró con su dinero. Y el juez Ramírez, en una movida que todavía me hace hervir la sangre, se asignó a sí mismo todos los casos. Conflicto de intereses obvio, le grité a mi colega Marta por teléfono. Tiene una relación personal con Dolores. No puede ser imparcial. Lo sé, Carmen. Pero necesitas pruebas de esa relación. Rumores no son suficientes. Entonces conseguiré pruebas. Contraté a un investigador privado, Sergio Campos, 52 años, ex policía que ahora trabajaba casos civiles. Tenía reputación de encontrar lo que otros no podían. Quiero todo sobre el juez Ramírez, le dije en su oficina modesta en Lavapiés. Finanzas, relaciones, casos sospechosos. Todo. Y sobre Dolores Morales, agregué. Especialmente sobre la muerte de su esposo Vicente hace 12 años. Quiero el expediente completo. Sergio anotó todo. Esto tomará tiempo. Y dinero. Tengo ambos. Era mentira. No tenía tanto dinero, pero vendería mi alma si era necesario para proteger a Isabel. Mientras tanto, la vida diaria se volvió un infierno. Isabel no podía ir a trabajar. La empresa la había puesto en licencia administrativa después de que Javier contactó a su jefe alegando que ella tenía problemas psicológicos graves. Su reputación profesional estaba siendo destruida sistemáticamente. Yo tampoco podía trabajar normalmente. Clientes comenzaron a cancelar preocupados de que mi situación personal afectara sus casos. La Asociación de Mujeres Maltratadas recibió llamadas anónimas amenazantes. Una tarde fui al supermercado El Corte Inglés. Necesitaba cosas básicas, normalidad, rutina. Vi a Clara, una vieja amiga de la comunidad. Nos conocíamos desde hacía 15 años. Nuestros hijos habían ido al mismo colegio. Clara, la llamé sonriendo. Ella me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, y entonces deliberadamente giró su carrito y se fue por otro pasillo. Me quedé paralizada en medio del supermercado con una lata de tomates en la mano, sintiendo las miradas de otros compradores sobre mí. Ese rechazo dolió más que las demandas legales. Esa noche encontré a Isabel en el baño, sentada en el borde de la bañera con mi iPad en las manos, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasa, hija? Me mostró la pantalla. Un blog anónimo había publicado un artículo titulado La verdad sobre Isabel García, ingeniera inestable, acusa falsamente a esposo ejemplar. El artículo era venenoso. Citaba fuentes anónimas que decían que Isabel tenía problemas con el alcohol, que había sido despedida de trabajos anteriores por conducta errática, que había amenazado con suicidarse múltiples veces. Todo mentiras, pero escritas con suficiente detalle para parecer creíbles. Los comentarios eran peores. Estas mujeres locas arruinan la vida de hombres buenos. Seguro lo provocó. ¿Qué hizo ella para que él reaccionara? Solo quiere su dinero. Gold digger típica. Mi prima tuvo un caso similar. La mujer mintió sobre todo. Apuesto a que esta es igual. Isabel temblaba. ¿Ves? Nadie me cree. Todo el mundo piensa que estoy... No leas esa basura. Le quité el iPad de las manos. Son trolls pagados. Bots, gente que no conoce tu dolor. Pero si todo el mundo piensa que miento, ¿cómo vamos a ganar el caso? Era una pregunta válida, y no tenía buena respuesta. Esa noche Isabel no durmió. La escuché caminar por su habitación. A las 3 de la madrugada fui a verificar. La encontré sentada en el suelo del baño con un frasco de mis pastillas para dormir en la mano. Vacío. Había tomado 6. Isabel, la siguiente hora fue un borrón de pánico. Llamar ambulancia.
llegar al hospital, bombeo de estómago, carbón activado, monitores cardíacos. No fue un intento serio de suicidio, dijo el psiquiatra. Fue un grito de ayuda, una ideación suicida pasiva. Pero casi la pierdo esa noche. Casi perdí a mi hija por culpa de estos monstruos. Cuando finalmente volvimos a casa al amanecer del 28 de diciembre, algo en mí cambió. Había estado jugando a la defensiva, reaccionando, protegiéndola. Pero protección no era suficiente. Necesitaba atacar, necesitaba destruirlos completamente. Y sabía exactamente por dónde empezar. 3 días después del incidente, mientras Isabel dormía bajo supervisión de una enfermera que contraté, me reuní con Sergio en una cafetería discreta en Malasaña. «Tengo algo», dijo deslizando una carpeta hacia mí. La abrí. Dentro había fotografías, documentos bancarios, registros telefónicos. «El juez Ramírez y Dolores Morales», explicó Sergio. «Han sido amantes durante 15 años, desde antes de que muriera Vicente. Las fotografías mostraban a Ramírez y Dolores entrando juntos a un hotel en 2015, 2017, 2019. Siempre el mismo Hotel Villa Magna, siempre la misma habitación suite 507. Más interesante», continuó Sergio, «mira las fechas. Revisé los registros bancarios. Dolores había hecho transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán. La cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma, pero Sergio había rastreado al beneficiario final, Marcos Ramírez. «Le ha estado pagando durante años», dije lentamente. «No solo eso, mira esto». Me mostró un documento. El caso de la muerte de Vicente Morales de 2007. El juez que archivó el caso sin investigación completa fue Marcos Ramírez. En ese entonces era juez de primera instancia. «La sobornó para cerrar el caso», susurré. «O ella lo chantajeó con su affair. Probablemente ambos. Relación simbiótica. Ella consigue impunidad legal. Él consigue dinero y sexo. Y ahora ella necesita que él cierre tu caso. Y él está obligado a hacerlo, o ella puede exponer la corrupción de hace 12 años. Era perfecto. Y terrible. Esto es evidencia de corrupción judicial», dije. «Puedo presentarlo al Consejo General del Poder Judicial. Ramírez será destituido». «Sí, pero lleva tiempo. Meses, tal vez años de investigación. Y mientras tanto él controla tus casos». Maldije en voz baja. «¿Hay más?» «Sí». Sergio sacó otra foto. «Javier Morales tiene una hermana, Lucía Morales, 28 años. Vive en Barcelona. Cortó contacto con la familia hace 5 años. Miré la fotografía. Una mujer joven delgada con ojos tristes que parecían mucho mayores que su edad. ¿Por qué cortó contacto Caen? No lo sé, pero pensé que tal vez querrías hablar con ella. Dame su dirección». 2 días después estaba en el tren AVE rumbo a Barcelona. Isabel se quedó con la enfermera y con Marta, quien prometió no dejarla sola ni un segundo. Barcelona me recibió con lluvia gris. Tomé un taxi desde la estación de Sants hasta el barrio del Born, donde vivía Lucía en un pequeño apartamento sobre una librería vintage. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Toqué de nuevo. «¿Quién es?», una voz femenina cautelosa desde el intercomunicador. «Mi nombre es Carmen Ruiz de García. Soy la suegra de su hermano Javier. Necesito hablar con usted sobre su familia». Silencio largo. Luego, «No tengo familia». «Por favor, Lucía, se trata de violencia doméstica, de justicia, de verdades que necesitan salir a la luz». Más silencio. Luego el zumbido de la puerta abriéndose. Subí 3 pisos de escaleras estrechas. Lucía esperaba en la puerta de su apartamento. Era más delgada que en la foto, más pálida. Llevaba el cabello corto, casi rapado. Tenía tatuajes cubriendo sus brazos, flores, pájaros, palabras en idiomas que no reconocí. «Tiene 5 minutos», dijo sin invitarme a pasar. Su hermano golpeó brutalmente a mi hija e hija en Nochebuena, delante de mí. Su madre aplaudió, literalmente aplaudió mientras él la golpeaba. Lucía cerró los ojos. Algo dolor, reconocimiento, furia atravesó su rostro. «Por supuesto que lo hizo», susurró. «Por supuesto». «¿Qué significa eso?». Lucía abrió los ojos. Me miró directamente. Y en esos ojos vi años de trauma, de secretos de supervivencia. «Entre», dijo finalmente. «Esto va a tomar más de 5 minutos». El apartamento de Lucía era pequeño pero acogedor.
Estanterías llenas de libros, plantas por todas partes, fotos en las paredes, pero ninguna de su familia, solo amigos viajes gatos. Preparó té en silencio, luego se sentó frente a mí en un sofá desgastado. Antes de que diga nada, comenzó: necesita entender algo. Pasé 5 años en terapia intensiva para llegar al punto donde puedo hablar de esto sin tener ataques de pánico. Si le cuento mi historia es porque otra mujer necesita salvarse, pero no voy a repetirla, no voy a testificar, no puedo enfrentar a mi madre de nuevo. ¿Entiende, Mom? Entiendo, y respeto eso. Lucía asintió, bebió su té, y comenzó a hablar. Cuando tenía 15 años vi a mi padre golpear a mi madre. Fue la primera vez que lo presencié, aunque sospechaba que pasaba desde hacía tiempo. Pensé que ella era la víctima, que necesitaba ayuda, que tal vez podría convencer a papá de ir a terapia. Hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. Pero después de esa pelea, cuando papá se fue a dormir, encontré a mi madre en la cocina. Estaba sonriendo, satisfecha, y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu padre finalmente está aprendiendo a ser un hombre de verdad. Tuve que enseñarle, pero está mejorando. Mi estómago se retorció. No entendí entonces, continuó Lucía, pero durante los siguientes meses observé, y vi la verdad. Ella era quien controlaba todo. Ella provocaba a papá hasta que él explotaba. Luego jugaba a la víctima perfecta. Lo amenazaba con llamar a la policía. Lo manipulaba con culpa y miedo. Y lentamente, sistemáticamente lo estaba entrenando a ser violento. ¿Entrenándome? Sí. Le enseñaba dónde golpear para que no se viera, cómo amenazar sin dejar evidencia, cómo controlar a través del miedo. Y cuando él vacilaba, cuando mostraba culpa o arrepentimiento, ella lo castigaba emocionalmente. Le decía que era débil, que no era hombre, que su propio padre se avergonzaría de él. Dios mío. Javier tenía 18 entonces. Observaba todo, aprendía. Mamá le decía que así era como se mantiene a una mujer en su lugar, que el amor verdadero requiere disciplina, que las mujeres secretamente quieren hombres fuertes que las dominen. Lucía se levantó, caminó hacia la ventana mirando la lluvia. Y luego, en diciembre de 2007, lo vi. Vio que se volvió hacia mí. Lágrimas corrían por sus mejillas. Vi a mi madre asesinar a mi padre. El mundo se detuvo. Fue un sábado por la tarde. Estaban discutiendo en el pasillo del segundo piso. Yo estaba en mi habitación, pero dejé la puerta entreabierta. Papá le estaba diciendo que quería el divorcio, que había conocido a alguien más, que iba a dejarla y tomar a sus hijos. Mamá se puso muy tranquila, demasiado tranquila, y dijo: Vicente, si me dejas, te destruiré, te quitaré todo, los niños te odiarán, morirás solo y arruinado. Papá respondió: ya no me importa, prefiero estar solo que vivir un día más en este infierno. Y entonces mamá lo empujó. Lucía sollozó. No fue un empujón pequeño, no fue un accidente, fue con ambas manos, con toda su fuerza, directo al pecho. Papá perdió el equilibrio. Intentó agarrarse del pasamanos, pero ella le golpeó las manos. Lo vi claramente. Le golpeó las manos para que no pudiera agarrarse. Cayó por las escaleras. 15 escalones de mármol. El sonido, nunca olvidaré el sonido de su cuerpo golpeando cada escalón. Y luego silencio. Mamá bajó tranquilamente, se arrodilló junto a él, verificó su pulso, y luego sin ninguna emoción sacó su teléfono y llamó a la ambulancia. Actuó como la esposa destrozada, gritó, lloró, dijo que había sido un terrible accidente. Cuando llegó la policía yo intenté decir la verdad. Bajé corriendo las escaleras y les dije a los oficiales: ella lo empujó, vi a mi madre empujarlo. ¿Y qué pasó? Mamá me miró con esos ojos fríos. Y dijo: pobrecita Lucía, está en shock, no sabe lo que dice, siempre ha tenido mucha imaginación. Luego llegó el juez, un tal Marcos Ramírez. Era amigo de la familia. Habló conmigo en privado. Me dijo que mi madre estaba devastada, que las acusaciones de una adolescente traumatizada no eran evidencia, que si seguía diciendo mentiras, me enviarían a evaluación psiquiátrica. La amenazó directamente. Dijo: niñas que inventan historias sobre sus madres a veces necesitan tratamiento especial, hospitales especiales, medicación especial. ¿Entiendes?
Tenía 15 años, estaba aterrorizada. Así que me callé. La autopsia fue superficial. El caso se cerró como accidente doméstico. Mamá heredó todo. Y yo sobreviví 5 años más en esa casa. 5 años de pesadillas, de saber que vivía con una asesina, de ver cómo entrenaba a Javier a ser exactamente como ella quería. ¿Y a usted la lastimó físicamente? Lucía se subió la manga. En su antebrazo había cicatrices, viejas. Algunas eran de quemaduras, otras de cortes. Mamá era creativa. Sabía dónde lastimarme sin dejar evidencia permanente en lugares visibles. Cigarrillos apagados en mi espalda. Pellizcos que dejaban moretones profundos. Una vez me encerró en el sótano por 2 días porque saqué una B en matemáticas. Cuando cumplí 20 tomé todo mi dinero ahorrado, compré un billete de tren a Barcelona y nunca miré atrás. Cambié mi número. Bloqueé a toda la familia en redes sociales. Intenté olvidar. ¿Pero nunca olvidas realmente, verdad? No, nunca. Nos sentamos en silencio por un largo momento, procesando, llorando, 2 mujeres conectadas por el mismo monstruo. Lucía, dije finalmente, ¿guardó alguna evidencia? Algo de aquel día, fotos, diarios, grabaciones. Lucía miró hacia su dormitorio. Vaciló. Tengo algo, pero le dije que no testificaré. No necesito que testifique, solo necesito la verdad. Se levantó lentamente, entró a su habitación y volvió con una caja de zapatos vieja. Dentro había un cassette. Tenía una grabadora barata de adolescente. La usaba para grabar música de la radio, pero ese día por alguna razón la había dejado encendida en mi habitación. Estaba grabando. Me entregó el cassette con manos temblorosas. Nunca lo he escuchado completamente. No puedo, pero está ahí. La discusión, el empujón, todo. Lo tomé como si fuera oro. Lucía, esto cambia todo. Úselo bien, pero por favor, no me involucre directamente. No puedo. Todavía tengo pesadillas con ella. Entiendo, y prometo proteger su identidad tanto como sea posible. Antes de irme, Lucía me dio una cosa más. Javier grababa todo. Era paranoico. Siempre pensó que mamá podría volverse contra él algún día. Tiene cámaras ocultas en su apartamento, grabaciones de años. Todo está en un servidor en su oficina de arquitectura. ¿Cómo accedo? Su secretaria se llama Marta Suárez. Javier la acosó sexualmente el año pasado. Ella lo odia. Si le explica la situación, tal vez ayude. Anoté todo. Cuando me despedí de Lucía en la puerta, ella me abrazó de repente. Salve a Isabel, susurró, porque nadie me salvó a mí. Lo haré, te lo prometo. En el tren de regreso a Madrid sostuve el cassette en mis manos. 13 años de silencio. 13 años de una verdad enterrada. Pero las verdades enterradas no permanecen bajo tierra para siempre. Eventualmente salen a la superficie, y cuando lo hacen destruyen todo a su paso. De vuelta en Madrid, contacté inmediatamente con Sergio. Necesito que este cassette sea digitalizado y autenticado. Análisis forense de audio completo. Cadena de custodia impecable. Necesito que sea admisible en corte. Lo llevaré a un experto esta tarde. Mientras Sergio trabajaba en eso, yo fui tras la otra pista, Marta Suárez, la secretaria de Javier. Sergio me consiguió su dirección. Vivía en Carabanchel, un barrio de clase trabajadora al sur de Madrid. Toqué su puerta un martes por la tarde. Abrió una mujer de unos 23 años, delgada, con ojeras profundas. Me miró con sospecha. Señora Suárez, ¿quién pregunta? Mi nombre es Carmen Ruiz. Soy abogada, y soy la suegra de su jefe Javier Morales. Su expresión cambió inmediatamente. Miedo, luego ira. No tengo nada que decirle. Por favor, necesito solo 5 minutos. Su yerno es un monstruo, y yo necesito mi trabajo. No puedo ayudarla. Empezó a cerrar la puerta. Puse mi pie en el marco. Javier golpeó brutalmente a mi hija en Nochebuena. Tengo fotografías médicas, grabaciones, y sé lo que le hizo a usted. Marta se congeló. ¿Cómo? Tengo fuentes, y sé que él la acosó sexualmente, que la tocó sin permiso, que la amenazó cuando usted dijo que reportaría. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Nadie me creyó. Cuando lo denuncié a Recursos Humanos me dijeron que estaba malinterpretando su naturaleza amigable, que Javier era un profesional respetado y yo era una secretaria reemplazable. Le creo, Marta.
y quiero hacer que pague, pero necesito su ayuda. La dejé entrar. Nos sentamos en su pequeña sala. Le mostré las fotos de Isabel después de la paliza. Le conté todo. Cuando terminé, Marta estaba temblando de furia. «Hijo de puta», susurró. «Todo este tiempo pensé que era solo conmigo, pero él es así con todas las mujeres en su vida». «Sí», y su madre le enseñó. «¿Qué necesita que haga?» «Javier tiene un servidor privado en su oficina, con grabaciones de seguridad. Necesito copias». Marta asintió lentamente. «Sé dónde está. Tiene cámaras en su penthouse conectadas a la nube de la oficina. Las instaló hace 2 años. Decía que era para seguridad, pero creo que le gustaba revisarlas. Ver a Isabel en casa. Control, vigilancia, abuso clásico. ¿Puede acceder?» «Sí, tengo las contraseñas. Él me las dio para gestionar archivos, pero nunca cambió los códigos. Haría esto, sé que es arriesgado. Lo haré, pero no por usted. Lo hago por Isabel. Y por mí. Por cada mujer que este cerdo lastimó». Durante las siguientes 3 semanas, Marta trabajó meticulosamente. Llegaba temprano a la oficina. Se quedaba tarde. Poco a poco descargaba archivos a USB encriptados. Grabaciones de seguridad del penthouse. Meses de footage. Conversaciones entre Javier y Dolores. Videos de Javier gritándole a Isabel. De empujándola. De destruyendo sus cosas cuando ella no obedecía. Y lo más importante, grabaciones de Dolores visitando el penthouse. De Dolores dando consejos a Javier. En una grabación particularmente perturbadora del 15 de noviembre de 2019, Dolores le decía a Javier: «Si ella te desafía, necesitas mostrarle quién manda. Tu padre era débil al principio. Yo tuve que enseñarle. Le pegaba sí, pero solo cuando lo merecía. Y eventualmente aprendió. Tú eres más fuerte que él. Isabel aprenderá más rápido». Y Javier respondía: «¿Dónde le pego, mamá? No quiero dejar marcas». «En el cuerpo. Las costillas son buenas. El estómago. Los muslos. Donde la ropa cubra. Y si llora mucho hay medicinas que pueden calmarla. Tu padre usaba...». La grabación continuaba con instrucciones explícitas sobre cómo cometer violencia doméstica sin dejar evidencia. Era nauseabundo. Era incriminatorio. Era exactamente lo que necesitábamos. El 20 de enero de 2020, Marta me entregó los últimos archivos. Esto es todo. 47 horas de video. 200 archivos de audio. Marta, no sé cómo agradecerte. No me agradezca todavía. Simplemente haga que pague. Por favor. Lo haré. Esa noche Sergio, yo y mi colega Elena Torres, una fiscal joven de 32 años que había aceptado ayudarme extraoficialmente, nos reunimos en mi estudio. Pasamos 3 días revisando todo el material, catalogando, haciendo transcripciones, construyendo el caso. Teníamos uno, el cassette de Lucía con la confesión implícita del asesinato de Vicente. 2. 43 fotos de Isabel documentando abuso de 8 meses. 3. Grabaciones de la cena de Nochebuena. 4. 47 horas de video mostrando violencia sistemática. 5. Conversaciones entre Javier y Dolores planeando y ejecutando abuso. 6. Evidencia de corrupción judicial de Ramírez. 7. Testimonios médicos. 8. Registros financieros mostrando transferencias sospechosas. Era una montaña de evidencia, pero Ramírez todavía controlaba los casos, y hasta que pudiéramos removerlo estábamos atascados. «Necesitamos ir por encima de él», dijo Elena. «Directamente al fiscal general. Nos escuchará. Si presentamos esto bien, no tendrá opción. Preparamos un expediente de 200 páginas. Cada pieza de evidencia cuidadosamente documentada. Cada alegación respaldada con hechos verificables». El 25 de enero de 2020, Elena presentó formalmente el expediente al fiscal general de Madrid, junto con una denuncia oficial contra el juez Ramírez por corrupción judicial. Y entonces, esperamos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El 2 de febrero, el fiscal general ordenó una investigación formal de Ramírez. El juez fue suspendido temporalmente mientras se revisaban las acusaciones. Los casos de Javier fueron reasignados a la jueza Patricia Delgado, conocida por su postura dura contra la violencia de género. Era nuestra oportunidad, pero Javier no iba a rendirse sin pelea. El 5 de febrero violó la orden de alejamiento que finalmente había sido aprobada.
Apareció en mi casa a las 3 de la mañana borracho gritando desde la calle. Isabel, sé que estás ahí, soy tu marido, tienes que volver, esto es culpa de tu madre, ella te está lavando el cerebro. Llamé a la policía. Llegaron en 8 minutos. Lo arrestaron en mi jardín todavía gritando. Esta vez no hubo juez corrupto que lo liberara. La jueza Delgado negó la fianza. El acusado ha demostrado desprecio flagrante por órdenes judiciales, dijo en la audiencia. Representa un peligro claro y presente para la víctima. Permanecerá detenido hasta el juicio. Javier fue enviado a la prisión de Soto del Real. 2 días después, en un desarrollo que nadie vio venir, se reabrió oficialmente el caso de la muerte de Vicente Morales. Un nuevo fiscal armado con el cassette de Lucía y nuevas técnicas forenses ordenó la exhumación del cuerpo. Los restos de Vicente fueron desenterrados del cementerio de San Isidro el 12 de febrero de 2020. La autopsia moderna fue brutal en su claridad. Vicente no murió de la caída. Murió de fracturas en el cráneo y cuello incompatibles con una caída accidental. El patrón de fracturas indicaba fuerza aplicada desde atrás. Empujado. Además encontraron fracturas antiguas, en costillas, en brazos. Evidencia de violencia física crónica durante años. El informe del forense fue inequívoco. Muerte por homicidio. Evidencia sugiere violencia doméstica prolongada. El 18 de febrero, Dolores Morales fue arrestada formalmente por el asesinato de Vicente Morales. Cuando los oficiales llegaron a su mansión en Sevilla, ella intentó huir. Fue encontrada en el aeropuerto tratando de abordar un vuelo a Buenos Aires con un pasaporte falso. Le agregaron cargos de fuga. La trajeron a Madrid en cadenas. Y por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de Dolores Morales. Los meses entre el arresto de Dolores y el juicio fueron un torbellino de preparación legal. Pasé más horas en mi despacho que en mi propia cama. Isabel lentamente comenzaba a sanar bajo el cuidado del doctor Mateo Herrera, un psicólogo especializado en trauma por violencia doméstica, que nos había recomendado Elena Torres. Era el 15 de marzo de 2020, cuando tuve mi primera reunión completa con el equipo legal que llevaría el caso. No solo era yo. Elena había conseguido que la Fiscalía asignara recursos significativos. Teníamos 3 fiscales, 2 investigadores forenses y un equipo de apoyo de 5 personas. Nos reunimos en una sala de conferencias del Palacio de Justicia de Madrid. La mesa estaba cubierta de expedientes, fotografías, transcripciones. En la pared habíamos montado una línea de tiempo gigante que abarcaba desde 2007 hasta 2020. 13 años de mentiras, manipulación y asesinato. Empecemos por el principio, dijo Elena señalando el año 2007. La muerte de Vicente Morales. Reprodujimos el cassette de Lucía por 10ª vez. Cada vez que escuchaba esa grabación se me helaba la sangre. La voz de Vicente Morales débil pero firme. Ya no puedo más, Dolores. Quiero el divorcio. He conocido a alguien que me trata con respeto. La voz de Dolores fría como el hielo. Si me dejas, Vicente, te destruiré. Te quitaré todo. Los niños te odiarán. Morirás solo. Vicente, prefiero estar solo que vivir un día más contigo. Un silencio. Luego un grito ahogado. El sonido de un cuerpo golpeando escaleras. 1 vez, 2, 3, hasta 15 veces. Y luego lo más escalofriante, la voz de Dolores completamente calmada llamando a emergencias. Por favor, vengan rápido. Mi esposo se cayó por las escaleras. Creo que está muerto. Oh Dios, mi pobre Vicente. La actuación era perfecta. Oscar worthy. Excepto que teníamos la verdad grabada. El experto forense confirmó que la grabación es auténtica. Explicó uno de los investigadores, un hombre mayor llamado Roberto Sanz. Sin ediciones, sin manipulación digital. Es de 2007 basado en el análisis de la cinta magnética. Pero tenemos un problema, intervino Elena. Lucía Morales se niega a testificar. Sin ella, la defensa argumentará que la grabación es inadmisible porque no tenemos a la persona que la hizo para autenticarla. Tenemos la autopsia nueva, argumenté. Las fracturas son consistentes con homicidio. Sí, pero la defensa dirá que esas fracturas podrían haberse producido en la caída. Necesitamos más. Sergio Campos, mi investigador privado, levantó una mano. Tengo algo. He estado rastreando las finanzas de Dolores desde 2007. Miren esto. Proyectó una serie de transacciones bancarias en la pantalla.
3 días después de la muerte de Vicente Dolores, transfirió 200.000 euros a una cuenta en las Islas Caimán. Esa cuenta pertenece a una empresa fantasma, y el beneficiario final es Marcos Ramírez. El juez corrupto, murmuré. Exacto, pero hay más. Cada año en el aniversario de la muerte de Vicente Dolores hace otra transferencia. 50.000 euros, durante 13 años. Pagos de silencio, dijo Elena. Ramírez cerró el caso de Vicente a cambio de dinero, y Dolores ha estado pagándole para mantenerlo callado. Eso no prueba que ella lo asesinó, objetó uno de los fiscales jóvenes. Solo prueba corrupción judicial. No directamente, admitió Sergio. Pero establece un patrón. Dolores tiene historial de usar dinero y manipulación para ocultar crímenes. Es evidencia de carácter. Pasamos a 2016, el año del matrimonio de Isabel y Javier. Aquí es donde la violencia comenzó, dije desplegando las 43 fotografías que Isabel había tomado. Primera agresión documentada febrero de 2016, un mes después de la boda. Las fotos contaban una historia horrible. Moretones que comenzaban pequeños y se volvían más grandes, más frecuentes, más brutales con el paso del tiempo. La progresión es clásica, explicó Dr. Mateo Herrera, quien se había unido a nosotros como testigo experto. Fase de luna de miel breve, luego tensión creciente, primera agresión pequeña, que es disculpada, regalo caro como arrepentimiento. Luego el ciclo se repite cada vez peor. ¿Y el rol de Dolores?, preguntó Elena. Reprodujimos una de las grabaciones de seguridad del penthouse, fecha 8 de agosto de 2019. Dolores estaba visitando. Isabel había quemado accidentalmente la cena. En el video Javier gritaba, «Eres una inútil, no puedes hacer nada bien», y Dolores sentada tranquilamente en el sofá decía, «Javier, cálmate. Gritar no enseña. Tienes que mostrarle físicamente las consecuencias de sus errores, como te enseñé». Javier frustrado, «Pero mamá, ¿y si hay moretones?» Dolores, «Ya te dije, las costillas, el estómago, lugares que la ropa cubre. Y solo cuando lo merezca. No eres un monstruo, hijo. Eres un hombre que mantiene orden en su hogar». La sala quedó en silencio absoluto cuando terminó la grabación. Esto es confesión de conspiración para cometer violencia doméstica, dijo Elena con la voz temblando de ira. Ella no solo sabía, ella lo entrenó. Ella es coautora de cada golpe que Javier le dio a Isabel. Exacto, dije. Y tenemos 47 horas de contenido similar. Pasamos los siguientes días preparando testigos. Isabel tendría que testificar, por supuesto. Era inevitable. Pero Mateo estaba trabajando intensamente con ella para prepararla. ¿Cómo está?, le pregunté a Mateo después de una sesión de terapia. Mejorando. Tiene pesadillas todavía. Ataques de pánico cuando escucha voces masculinas elevadas. Pero está luchando. Es más fuerte de lo que ella misma cree. ¿Podrá testificar? Mateo dudó. Será traumático. Pero sí, ella quiere hacerlo. Dice que necesita mirarlo a los ojos y decirle que ya no tiene poder sobre ella. ¿Y si se derrumba en el estrado? Entonces nos ocuparemos de eso. Pero Carmen, tienes que confiar en tu hija. Ha sobrevivido a lo peor. Puede sobrevivir a esto también. El 20 de abril recibí una noticia que cambió todo. Ramírez había sido formalmente acusado de corrupción judicial, tráfico de influencias y obstrucción de justicia. Enfrentaba hasta 20 años de prisión. Y en un movimiento desesperado por salvar su propio pellejo, Ramírez ofreció un trato. Testificaría contra Dolores a cambio de una sentencia reducida. Nos reunimos con él en la cárcel. Era un hombre diferente al magistrado arrogante que había liberado a Javier en Nochebuena. Estaba demacrado, sin afeitar, con el traje arrugado. El poder lo había abandonado. Dolores Morales es una psicópata, nos dijo con las manos temblorosas. La conocí hace 18 años en un evento social. Era encantadora, inteligente, hermosa. Comenzamos un affair. Entonces Vicente todavía estaba vivo, observé. Sí, Dolores decía que su matrimonio era una farsa, que Vicente era débil, abusivo, patético. Me convenció de que lo que hacíamos era justificado. ¿Cuándo supo que ella lo había asesinado? Ramírez cerró los ojos. En 2008, un año después de su muerte. Estábamos íntimos. Ella bebió demasiado vino y lo confesó. Se rió. Dijo que empujarlo había sido liberador.
que finalmente era libre. Y usted no hizo nada. Ya había cerrado el caso. Ya había aceptado su dinero. Si la denunciaba me hundía yo también. Así que me callé. Dios me perdone, me callé. Sabía que ella estaba entrenando a Javier a ser violento. No los detalles, pero sabía que ella era controladora, manipuladora. Una vez me dijo que los hombres necesitan ser entrenados como perros, que las mujeres débiles eran el problema de la sociedad. Pensé que era solo conversación. No pensé que literalmente estaba criando a su hijo para ser un abusador. Elena lo miró con desprecio. Pero cuando Javier fue arrestado en Nochebuena, usted lo liberó inmediatamente. Dolores me llamó, me amenazó, dijo que si no ayudaba a Javier expondría nuestra relación, expondría los pagos, me destruiría. Así que lo hice, liberé a ese monstruo. Y casi mató a mi hija, dije con voz de acero. Ramírez me miró con ojos llenos de lágrimas. Lo siento, sé que mis disculpas no significan nada, pero lo siento. No respondí. No había nada que decir. Su testimonio sería crucial, pero su arrepentimiento llegaba 20 años tarde. El juicio comenzó el 15 de mayo de 2020 en la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba llena hasta el tope. Prensa, activistas de derechos de las mujeres, curiosos. La historia había captado atención nacional. Madre aristócrata acusada de asesinar a su esposo y entrenar a su hijo para abusar de su nuera. Era el tipo de caso que vendía periódicos. Dolores entró a la sala escoltada por guardias. Llevaba un traje gris conservador, el cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto. La imagen de la respetabilidad. Solo sus ojos fríos y calculadores revelaban al monstruo debajo. Javier entró separadamente esposado con uniforme de prisión. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Parecía un hombre roto. Isabel estaba sentada junto a mí en la sección de víctimas. Apretaba mi mano con tanta fuerza que sentía sus uñas clavándose en mi piel. La jueza Patricia Delgado, una mujer de 60 años con reputación de dureza, golpeó su mazo. Comenzaremos con la causa número 247-2020. El Estado contra Dolores Morales de Morales, acusada de homicidio en primer grado, conspiración para cometer violencia doméstica y obstrucción de la justicia. El fiscal principal, un hombre llamado Javier Soto, irónicamente se levantó para el alegato de apertura. Su señoría, miembros del jurado. Comenzó. Lo que están a punto de escuchar es una historia que parece sacada de una película de terror. Pero no es ficción. Es la vida real de varias mujeres que sufrieron bajo el control cruel de una mujer que se presenta como respetable. Dolores Morales no es una simple viuda. Es una asesina. En 2007 asesinó a su esposo Vicente Morales empujándolo por las escaleras porque él quería divorciarse. Luego orquestó un encubrimiento con la ayuda de un juez corrupto. Pero no se detuvo ahí. Durante los siguientes 13 años entrenó metódicamente a su hijo Javier Morales a cometer violencia doméstica contra su esposa Isabel García. Le enseñó dónde golpear, cómo amenazar, cómo mantener a una mujer en constante terror. La evidencia que presentaremos es abrumadora. Grabaciones de audio de la muerte de Vicente. Grabaciones de video de Dolores instruyendo a Javier sobre cómo golpear a Isabel. Testimonios médicos. Testimonios expertos. Y el testimonio valiente de la víctima misma. Al final de este juicio les pediremos que hagan justicia, no solo para Isabel García, sino para Vicente Morales, quien fue asesinado por la mujer que juró amarlo, y para todas las víctimas silenciosas de violencia doméstica que nunca tuvieron su día en corte. El abogado defensor de Dolores, un hombre elegante de 50 años llamado Alberto Mendoza, se levantó para su turno. Su señoría el fiscal ha pintado una imagen dramática, pero la dramática no es evidencia. Los hechos son estos: Vicente Morales murió en un accidente trágico en 2007. El caso fue investigado y cerrado. No hay evidencia física de homicidio. La fiscalía quiere reabrir ese caso basándose en una grabación de dudosa autenticidad hecha por una adolescente traumatizada que ni siquiera testificará. Quieren que crean que mi clienta, una mujer de 65 años, es una asesina calculadora. En cuanto a las acusaciones sobre Javier Morales, mi clienta es una madre preocupada que visitaba a su hijo y nuera. Las conversaciones que ustedes escucharán están sacadas de contexto.
Dolores estaba tratando de ayudar a un matrimonio en problemas. Isabel García sufre de problemas de salud mental bien documentados. Esto no es culpa de ella, pero tampoco es culpa de mi clienta. La fiscalía está buscando un chivo expiatorio para un matrimonio que falló por razones complejas. Les pido que escuchen la evidencia con mente abierta y que recuerden, en este país somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Los primeros 3 días fueron testimonios técnicos. El forense que realizó la nueva autopsia de Vicente, el experto en audio que autenticó la grabación de Lucía, el contador que rastreó los pagos de Dolores a Ramírez. Cada testimonio construía el caso metódicamente. Dolores permanecía impasible tomando notas, susurrando ocasionalmente a su abogado. Javier, en contraste, se veía cada vez más agitado. Sus ojos saltaban entre Dolores, Isabel y yo. A veces lo veía mover los labios como si estuviera hablando consigo mismo. El 4.º día llamamos a nuestro testigo estrella, Marcos Ramírez. El ex juez entró a la sala con traje civil esposado. Se veía pequeño, diminuto. Todo su poder anterior se había evaporado. Bajo juramento confesó todo: la relación con Dolores, los pagos, el encubrimiento de la muerte de Vicente, la liberación ilegal de Javier en Nochebuena. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el fiscal. ¿Por qué protegió a una asesina durante 13 años? Ramírez miró directamente a Dolores. Porque ella era magnética, convincente, y porque para cuando me di cuenta de qué clase de monstruo era, ya estaba demasiado profundo. Cada año que pasaba el costo de decir la verdad aumentaba. Así que elegí mi carrera sobre la justicia, elegí mi comodidad sobre hacer lo correcto. ¿Y ahora qué tiene que decir a las víctimas? Ramírez se volvió hacia Isabel. Señora García, no hay disculpas suficientes. Usted sufrió porque yo fui un cobarde. Vicente Morales murió y yo permití que su asesina caminara libre. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decir la verdad ahora y rogar que sirva de algo. El abogado defensor intentó desacreditar a Ramírez en el contrainterrogatorio, pintándolo como un mentiroso desesperado, buscando reducir su sentencia. Pero el daño estaba hecho. El 5.º día fue el más difícil. Era el turno de Isabel. Me senté en la primera fila mientras Isabel caminaba hacia el estrado. Llevaba un vestido azul marino simple, el cabello recogido sin maquillaje más allá de lo básico. Quería que el jurado viera las cicatrices emocionales, no solo las físicas. Se sentó, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. El fiscal Soto comenzó gentilmente. Buenos días, señora García. ¿Puede decirnos su nombre completo para el registro? Isabel María García Ruiz. Su voz era débil pero clara. ¿Y cuál es su profesión? Soy ingeniera química. O lo era. Actualmente estoy en licencia médica. ¿Por qué está en licencia médica? Isabel respiró profundo. Porque mi esposo Javier Morales me golpeó repetidamente durante 8 meses. Y porque después de que finalmente escapé el trauma psicológico, me hizo incapaz de trabajar. Háblenos sobre cómo conoció a Javier Morales. Isabel contó la historia. La conocieron en una conferencia de ingeniería en 2014. Él era encantador, atento. La persiguió románticamente durante meses. Parecía el hombre perfecto. ¿Cuándo vio las primeras señales de que algo estaba mal? Durante la luna de miel. Estábamos en Santorini. Yo llevaba un bikini. Javier dijo que era demasiado revelador. Me llamó puta. Luego se disculpó, lloró. Dijo que estaba celoso porque me amaba tanto. Me compró un collar caro. Pensé que era solo inseguridad. Y después empezó a controlar mi ropa, luego mis amistades. Decía que mis amigas eran mala influencia, que solo necesitaba a él. Gradualmente me aisló de todos. Dejé de ver a mis amigas. Dejé de llamar a mi madre tanto. ¿Cuándo ocurrió la primera agresión física? Isabel cerró los ojos. Febrero de 2016, un mes después de casarnos. Yo había olvidado comprar su marca favorita de cerveza. Él se enojó, gritó. Yo le grité de vuelta. Y entonces me agarró del brazo, tan fuerte que dejó moretones con forma de dedos. ¿Qué hizo después? Lloró. Se disculpó profusamente. Dijo que su padre había sido así y que él nunca quería ser como su padre. Prometió no volver a hacerlo. Y yo le creí. Pero sí volvió a pasar. Sí, una y otra vez. Cada vez peor. Cada vez con mejores excusas.
El fiscal proyectó las 43 fotografías en pantallas grandes. El jurado las miraba con horror visible. Algunos desviaban la vista. ¿Quién tomó estas fotografías? Yo. Después de cada incidente, algo dentro de mí sabía que necesitaría pruebas algún día, pero no tenía el coraje de usarlas. Hasta Nochebuena. Háblenos sobre Nochebuena de 2019. Isabel respiró profundo. Este era el momento. Mi madre vino a cenar. Yo estaba aterrorizada. Sabía que Javier estaría en su peor comportamiento con ella allí, pero también, parte de mí esperaba que si había testigos, él se controlaría. ¿Se controló? No, de hecho fue peor, como si quisiera demostrarle a mi madre quién mandaba. Yo estaba sirviendo vino. Mis manos temblaban porque tenía miedo. Derramé una sola gota en el mantel. ¿Y qué pasó? Isabel comenzó a llorar. Mateo, sentado en la sección de testigos, le dio un gesto de apoyo. Me golpeó, en la cara, 3 veces, delante de mi madre, delante de su madre. Caí al suelo, y su madre aplaudió. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó el mazo. Orden. ¿Qué dijo la señora Dolores Morales exactamente? Dijo, así es como aprende a comportarse. Una esposa torpe necesita corrección. Estaba sonriendo. Estaba feliz de verme en el suelo sangrando. ¿Y qué hizo su madre? Por primera vez Isabel me miró, sus ojos llenos de lágrimas pero también de gratitud. Mi madre me salvó, llamó a la policía, me defendió. Por primera vez en 8 meses alguien me defendió. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Sabía que iba a ser brutal. Señora García, ¿es cierto que ha sido tratada por depresión y ansiedad? Sí. ¿Y está tomando medicación? Sí. Antidepresivos y ansiolíticos, prescritos por mi psiquiatra después del trauma de ser golpeada repetidamente. Pero antes de conocer a mi cliente también tenía problemas de salud mental. Tenía ansiedad leve, como millones de personas. Pero nunca había necesitado medicación hasta que Javier comenzó a golpearme. ¿Es posible que su condición mental haya contribuido a problemas en el matrimonio? El fiscal objetó. Irrelevante y ofensivo, denegado, dijo la jueza. Pero cuidado, letrado, está en terreno peligroso. El abogado continuó. Señora García, en algunas de estas fotografías los moretones son relativamente pequeños. No es posible que fueran accidentales. Chocarse con una puerta, caerse. Isabel lo miró directamente. Sé la diferencia entre chocarme con una puerta y que mi esposo me agarre del brazo tan fuerte que me deja marcas. Sé la diferencia entre caerme y que me empujen contra una pared. Pero usted nunca fue al hospital antes de Nochebuena. Si realmente estaba siendo abusada tan severamente, ¿por qué no buscó ayuda? Porque tenía miedo. Porque Javier me amenazó con que si decía algo me quitaría todo. Porque su madre me convenció de que era mi culpa. Porque la sociedad hace exactamente lo que usted está haciendo ahora, cuestionar por qué la víctima no actuó de cierta manera en lugar de cuestionar por qué el abusador abusó. La sala estalló en aplausos. La jueza los silenció. ¿Es cierto que usted y su madre tienen una relación muy cercana? Sí. ¿Y que su madre es abogada especializada en casos de violencia doméstica? Sí. ¿No es conveniente que una experta en estos casos sea su madre? ¿No es posible que ella haya orquestado esto? Isabel se puso de pie. Mi madre no orquestó que su cliente me golpeara. Mi madre no orquestó que su madre aplaudiera. Mi madre no orquestó 8 meses de terror. Lo que mi madre hizo fue creerme cuando finalmente tuve el coraje de pedir ayuda. El abogado no tenía más preguntas. El 6º día la fiscalía llamó a testificar a Javier Morales. Era arriesgado, pero queríamos que el jurado lo viera, que lo escuchara. Javier subió al estrado con su uniforme de prisión naranja. Se veía demacrado, enfermo. Los meses en prisión lo habían cambiado físicamente. Pero cuando comenzó a hablar, la arrogancia seguía ahí. Señor Morales, comenzó el fiscal, golpeó usted a su esposa Isabel García. Yo, sí, pero ella me provocó. Constantemente me desafiaba. No respetaba mi autoridad como esposo. Su autoridad, un hombre debe ser el líder del hogar. Mi madre me enseñó eso. Háblenos sobre su madre. ¿Qué le enseñó exactamente? Javier miró a Dolores. Ella lo miraba con ojos de advertencia. Pero algo en Javier se rompió en ese momento. Quizás fueron los meses en prisión.
Quizás fue ver a Isabel testificar. Quizás fue finalmente comprender que estaba condenado de todos modos. Mi madre me enseñó todo, dijo lentamente, desde que era niño. Me enseñó que las mujeres necesitan ser controladas, que la debilidad es vergonzosa, que mi padre era un cobarde porque no manejaba bien a mamá. ¿Su madre golpeaba a su padre? Sí, constantemente. Lo insultaba, lo humillaba, y cuando él trataba de defenderse, ella lo manipulaba. Le decía que era su culpa, que él la había provocado. Y la muerte de su padre. El abogado de Dolores se levantó. Objeción irrelevante. Denegada. El testigo puede responder. Javier se quedó en silencio por un largo momento. Luego, yo estaba en casa cuando pasó. Tenía 18 años. Escuché la discusión. Escuché a mi padre decir que iba a dejarnos. Y luego, silencio. Luego el sonido de algo cayendo por las escaleras. Bajé corriendo. Mi padre estaba al pie de las escaleras, inconsciente, sangrando, y mi madre estaba de pie en el rellano de arriba, mirándolo. Me miró y dijo, fue un accidente. Tu padre se cayó. Si alguien pregunta, fue un accidente. ¿Entiendes? Tenía esa mirada que significaba que si no la obedecía sería el siguiente. Así que dije que fue un accidente. Mentí a la policía. Mentí en la investigación. He estado mintiendo durante 13 años. Dolores se levantó de su silla. Estás mintiendo ahora, hijo traidor. Después de todo lo que hice por ti, los guardias la forzaron a sentarse. Javier continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Ella me hizo esto. Me convirtió en esto. No justifico lo que le hice a Isabel. Fue mi elección golpearla. Pero mi madre, ella plantó las semillas. Me entrenó desde niño a ver a las mujeres como objetos, a ver la violencia como amor. Y cuando empecé a salir con Isabel, mamá estaba contenta. Decía que Isabel era manejable, que podía ser moldeada. Después de la boda me enseñó dónde golpear, cómo amenazar, cómo mantenerla callada. Cuando la golpeé esa Nochebuena, mamá aplaudió. Dijo que finalmente estaba siendo un hombre. Que papá hubiera estado orgulloso. Pero papá está muerto, porque ella lo mató, y yo casi mato a Isabel, porque me convertí en el monstruo que mi madre crió. El silencio en la sala era absoluto. El juicio duró 2 semanas en total. Después del testimonio de Javier, la defensa se derrumbó. Dolores se negó a testificar. Su abogado hizo un último intento débil en los alegatos finales, pero era inútil. La evidencia era abrumadora. La grabación de la muerte de Vicente, la autopsia forense moderna, los testimonios de Ramírez y Javier, las 43 fotografías de Isabel, las 47 horas de grabaciones de seguridad, los registros financieros mostrando sobornos. El jurado deliberó durante 6 horas. Isabel y yo esperamos en una sala privada. Ella no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro. ¿Y si la declaran inocente?, susurró. ¿Y si no creen? Van a creer, dije con más confianza de la que sentía. Tienen evidencia irrefutable. Pero juzgados han fallado antes. No esta vez, hija, no esta vez. A las 5 de la tarde el jurado regresó. Volvimos a la sala. Dolores entró todavía con su máscara de dignidad intacta, pero vi el miedo en sus ojos. La presidenta del jurado se levantó. Una mujer de unos 40 años, maestra de secundaria, según la selección del jurado. En el caso del Estado contra Dolores Morales de Morales, comenzó en el cargo de homicidio en primer grado de Vicente Morales. Encontramos a la acusada. Culpable. Isabel agarró mi mano. En el cargo de conspiración para cometer violencia doméstica encontramos a la acusada. Culpable. En el cargo de obstrucción de la justicia encontramos a la acusada. Culpable. Dolores no se movió, no lloró, no reaccionó. Por un momento pensé que quizás no había escuchado, pero entonces habló, no a la jueza, no al jurado, a Isabel. Tú, dijo con voz llena de veneno, arruinaste a mi hijo, eras débil, patética, merecías cada golpe, cada insulto. Si hubieras sido mejor esposa, nada de esto habría pasado. Hasta el final sin arrepentimiento, sin aceptar responsabilidad. Isabel se puso de pie. Caminó hacia la baranda que nos separaba del área de la defensa. Miró directamente a Dolores. Tú,
dijo Isabel con voz fuerte y clara. Criaste a un monstruo, asesinaste a tu esposo, torturaste a tu hija, arruinaste a tu hijo, y ahora vas a morir en prisión sabiendo que todo el mundo conoce la verdad sobre quién eres realmente. No una dama de sociedad, no una madre dedicada, una asesina, una abusadora, un monstruo con perlas. Dolores intentó abalanzarse sobre Isabel. Los guardias la sujetaron. Mientras la arrastraban fuera de la sala gritaba: Vicente era un débil, merecía morir, Javier era fuerte hasta que esta perra lo arruinó. Todas ustedes son débiles, todas merecen. La puerta se cerró cortando su diatriba. La sala estalló. Periodistas corrían hacia las salidas. Activistas lloraban y se abrazaban. La jueza Delgado golpeó su mazo repetidamente. Orden, procederemos con la sentencia en 2 semanas. Pero ya no importaba. Dolores estaba condenada. Y todos lo sabíamos. Afuera del Palacio de Justicia había cámaras por todas partes. Reporteros gritando preguntas. Pero Elena Torres había organizado una conferencia de prensa formal. Isabel y yo nos paramos frente a los micrófonos. Era su momento, su victoria, su historia para contar. Mi nombre es Isabel García, comenzó con voz que solo temblaba ligeramente. Durante 8 meses fui víctima de violencia doméstica. Creí que era mi culpa. Creí que no podía escapar. Creí que nadie me creería. Hoy la justicia fue servida, pero este veredicto no es solo para mí. Es para cada mujer que sufre en silencio, para cada víctima que piensa que está sola, para cada sobreviviente que lucha por ser escuchada. Si estás en una relación abusiva, escúchame, no es tu culpa. Mereces ser amada, no lastimada, y hay ayuda disponible. Gracias a mi madre, quien nunca dejó de creer en mí. Gracias a los profesionales que construyeron este caso. Y gracias a cada persona que se negó a permanecer en silencio frente a la injusticia. Las preguntas llegaron rápido. Respondimos algunas. Declinamos otras. Finalmente un periodista preguntó: ¿qué quiere que la gente recuerde de esta historia? Isabel pensó por un momento. Luego, que el amor nunca duele, que la familia verdadera te apoya, no te destruye, y que nunca es demasiado tarde para salir, para luchar, para sobrevivir. 2 semanas después regresamos para la sentencia. Dolores Morales fue condenada a 18 años de prisión, 15 por el asesinato de Vicente, 3 adicionales por los otros cargos. Con su edad significaba cadena perpetua efectiva. Javier Morales, en una audiencia separada, recibió 6 años por violencia doméstica agravada. Su cooperación y su testimonio contra Dolores le redujeron la sentencia. También recibió orden de alejamiento permanente de Isabel. Marcos Ramírez fue sentenciado a 12 años por corrupción judicial. La justicia no siempre es perfecta, pero ese día se acercó. Estoy sentada en el jardín de mi casa, el mismo jardín donde Isabel jugaba cuando era niña. Es un sábado por la tarde, soleado y cálido. Isabel está aquí, pero no está sola. A su lado está el doctor Mateo Herrera. Ya no es solo su terapeuta. En algún momento durante el proceso de sanación se enamoraron. Se casaron hace 2 años en una ceremonia pequeña y hermosa. Y jugando en el césped están mis nietos. Roberto, de 3 años, nombrado en honor a su abuelo, y Carmen, de 1 año, nombrada en mi honor. Mamá, te llama Isabel, los niños quieren que les cuentes una historia. Me acerco. Roberto trepa a mi regazo con la confianza de un niño amado. Carmen está en brazos de su padre. ¿Qué tipo de historia quieren? Una de princesas, grita Roberto. Está bien. Había una vez una princesa que estaba atrapada en un castillo oscuro. Pensaba que nunca podría escapar, pero tenía algo que el dragón no esperaba, era más fuerte de lo que creía. Mientras cuento la historia, miro a Isabel. Tiene cicatrices, emocionales no físicas. Todavía tiene días malos, pesadillas ocasionales, pero está sanando, está viviendo. Hace 6 meses regresó al trabajo, no al mismo laboratorio, sino a uno nuevo que valora su experiencia. Está haciendo investigación importante en medicamentos oncológicos. También da charlas en universidades, sobre violencia doméstica, sobre supervivencia, sobre esperanza. La semana pasada recibió un correo electrónico de Lucía Morales. Después del juicio, Lucía finalmente encontró el coraje para hablar públicamente sobre su propia experiencia. Escribió un libro, Hija de un monstruo, sobreviviendo a Dolores Morales. Se hicieron amigas.
hermanas en trauma, hermanas en supervivencia. En cuanto a Dolores, supe por contactos en el sistema penitenciario que sufrió un derrame cerebral severo hace un año. Quedó parcialmente paralizada. Necesita ayuda para comer, vestirse, bañarse. La mujer que controlaba vidas con puño de hierro ahora no puede controlar ni su propio cuerpo. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento pena. Solo cierre. Javier sale de prisión el próximo año. Isabel recibió una carta de él hace 3 meses. Isabel, no espero perdón. No merezco tu tiempo ni tus pensamientos. Solo quiero que sepas que he pasado cada día de los últimos 5 años en terapia intensiva, tratando de deshacer lo que mi madre me hizo, tratando de convertirme en alguien diferente al monstruo que fui contigo. No te escribo esperando respuesta. Solo quiero que sepas vi lo que hice, entiendo el daño, y pasaré el resto de mi vida intentando romper el ciclo que mi madre comenzó, para que si algún día tengo la oportunidad de estar cerca de niños, nunca repita con ellos lo que se me hizo a mí. Sé feliz. Eso es lo único que quiero para ti ahora. Isabel leyó la carta. La guardó. No respondió. No necesito su arrepentimiento, me dijo. No necesito su disculpa. Lo que necesito es seguir viviendo mi vida sin que él sea parte de ella. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Termino la historia. Roberto aplaude. Carmen se ríe. Mateo pone música suave en el altavoz del jardín. Isabel se acerca y se sienta junto a mí. Mamá, sí, hija. Gracias, por no darte por vencida conmigo, por salvarme cuando no podía salvarme a mí misma. Tomo su mano. Siempre, hija, siempre. Y mamá, estoy pensando en algo. ¿Qué cosa? Abrir un refugio para mujeres que están donde yo estuve. Llamarlo Casa de Isabel. Un lugar seguro donde puedan sanar. ¿Crees que podríamos hacerlo juntas? Siento lágrimas en mis ojos, pero son lágrimas de orgullo, de esperanza. Sí, hija, podemos hacerlo. Juntas podemos hacer cualquier cosa. Mientras el sol se pone sobre el jardín, miro a mi familia. Esta familia que casi perdí. Esta familia que luchamos tan duro por proteger. Y pienso en todas las otras Isabeles ahí afuera. Las mujeres que sufren en silencio, las que piensan que no hay salida, las que se culpan a sí mismas. Esta historia es para ellas, para que sepan no están solas, no es su culpa, y hay esperanza, siempre hay esperanza. Porque si Isabel puede salir de 8 meses de terror y construir una vida hermosa, si Lucía puede escapar de una madre asesina y encontrar paz, si yo puedo usar mi dolor para ayudar a otras madres a salvar a sus hijas, entonces cualquier cosa es posible. La libertad comienza en el momento exacto en que te levantas, te secas las lágrimas y dices con voz firme, ya no más. Mi nombre es Carmen Ruiz de García, tengo 63 años, y esta es mi historia. La historia de cómo una cena de Nochebuena destruyó una familia corrupta, y cómo el amor de una madre salvó a una hija,